Cuentan los mitos que Dhanvantari, el dios hindú de la medicina, encarnó en la tierra como un rey y bajo esa forma le transmitió enseñanzas a un grupo de médicos. Uno de ellos dejó un libro, que es la base de lo que hoy conocemos como Ayurveda. En su raíz, la palabra significa conocimiento de la vida y es una medicina alternativa enormemente popular en India y Nepal. Además, en las últimas décadas se expandió por Occidente. Aunque no se reduce solo, claro, a eso. Quizás hayan escuchado a algún conocido que está practicando una dieta ayurvédica, por ejemplo. Bueno, el 2 de noviembre es el día de Dhanvantari, la deidad de la sanación, y por eso se celebra el Día de la Ayurveda. Nuestro país no es ajeno a este fenómeno, por eso se realizará aquí al lado, en el Hotel Radisson, la tercera edición del Congreso de la Asociación Uruguaya de Medicina Ayurvédica. Este año el centro temático será el eje intestino-cerebro. ¿Qué prácticas abarca la medicina ayurvédica? ¿Qué beneficios le encuentran quienes la impulsan? ¿Es una pseudociencia o cuenta con base científica? Bueno, de eso vamos a hablar en los próximos minutos con la doctora Beatriz Bello, que es médica, magíster en medicina familiar y comunitaria, quien también se ha formado en medicina ayurvédica. Doctora Bello, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal? Un gusto. Mucho gusto estar acá. Bueno, empiezo preguntándole, contemos más de qué es la ayurveda. ¿Es correcto definirla como una medicina alternativa o es más bien una filosofía? ¿Cómo la definiría usted? Es una filosofía de vida, pero también es una medicina complementaria más que alternativa. Ajá. En realidad es una medicina riquísima, tiene más de 5.000 años, pero a pesar de su antigüedad, está sumamente vigente. Hoy hay múltiples trabajos científicos que avalan lo que estos sabios dijeron hace mucho tiempo. Es una medicina con evidencia científica. Los tratamientos ayurvédicos han sido estudiados y avalados en varios centros del mundo, en varias universidades. La OMS la reconoce como una de las como la medicina más antigua y promueve su uso también. La OMS, estamos hablando de que la organización la reconoce. La Organización Mundial de la Salud la reconoce como una medicina de gran valor y la medicina más antigua que se reconoce hoy. En realidad la medicina ayurvédica ha influenciado a otras medicinas del mundo. Ajá. Al haberse originado en la India y en la zona de Nepal, también hay bases similares con la medicina china, si bien son diferentes, pero tienen como un origen bastante común, y los beneficios que tienen son enormes. Ahora, antes de hablar de eso, de los beneficios, le iba a consultar, yo mencioné la Asociación de Medicina Ayurvédica. Sí. Acá estamos hablando de una asociación que la integran médicos Sí. formados en la medicina tradicional. Sí. ¿Cómo descubrieron? En el caso de usted, capaz, ¿cómo ingresó en este campo de la medicina ayurvédica? En realidad fue toda una búsqueda, ¿no? Un poco intuitivo también en el hecho de pensar. Por mi propia práctica clínica me fue llevando a darme cuenta de que somos una unidad, una unidad biológica, psicológica, emocional, y que todo lo que nos pasa en un área va a influir en las otras áreas. Ajá. Y que somos uno con nuestro entorno y con todo lo que nos sucede. O sea que cuando nos enfermamos, no nos enfermamos solo porque de la nada un órgano se enferma. Hay toda una integración. Y buscando eso, que lo veía con mis pacientes, los pacientes decían, bueno, no sé, cosas... Gente que hacía, por ejemplo, un cuadro de descompensación diabética brusca por un evento estresante que había vivido. Y eso me llevó mucho a cuestionarme, ¿no? ¿Qué era lo que pasaba? O sea, veía con mis pacientes que había cosas que lo afectaban emocionalmente y que desencadenaban descompensaciones o enfermedades. Y ahí me metí en todo este mundo. Primero me metí en el mundo de la psiconeuroinmunoendocrinología. Tiene un posgrado. Que tengo un posgrado que me resultó algo... Me abrió la cabeza, me cambió muchísimo la mirada. Y a partir de ahí, que comparte
muchas cosas de lo que plantea las bases, lo que plantea la medicina ayurvédica también, lo comparte la psiconneuro. Por el hecho de tener es una medicina integrativa, o sea, porque apunta, es una medicina integrativa, ambas son medicinas integrativas. En realidad, la psiconeuro empezó a expandirse más luego de lo que fueron todos los descubrimientos científicos. O sea, la ciencia avaló un montón de creencias que ya se tenían, de conocimientos populares, de sabiduría anterior, que ya se tenían, y que los descubrimientos científicos y con las nuevas técnicas que tenemos hoy pudieron comprobar que eso era así. Y bueno, después me metí en la Ayurveda porque investigando, la inquietud de conocer me llevaron a descubrir que existía esta medicina, me generó curiosidad, y después, una vez que la conocí, me enamoré de ella, absolutamente. ¿Qué le atrajo así, si tiene que resumirla? La mirada que tiene, la mirada de la integración, o sea, en Ayurveda no se plantea de que algo nos va a pasar físicamente y que no va a dar repercusiones en otras áreas de nuestra vida. O sea, es algo que está, se lo piensa así, se sabe que es así. O sea, es una medicina que va a la persona, no va al síntoma. Va a tratar, eso es un concepto importante, sí, ¿no? Va a la persona y no al síntoma. No es que voy a consultar por una dolencia particular, por una afectación, por una enfermedad. Y no se le va a dar un comprimido y con el comprimido se va a ir solo con eso. O sea, no decimos que los comprimidos no sean necesarios para tratar síntomas, no lo decimos, pero no nos vamos a quedar con eso. Nos vamos a intentar investigar por qué a la persona le pasa lo que le está pasando. ¿Qué es lo que la lleva a la descompensación, al desequilibrio? Porque en realidad la naturaleza nuestra es mantenernos equilibrados, mantenernos en un estado de salud. Por eso es que tiene estas características. Una consulta sobre medicina ayurvédica puede durar 2 horas. 2 horas, sí, más a veces también, dependiendo de la persona. ¿Qué es lo que se pregunta? A ver, veía acá, por ejemplo, cuestiones como en qué posición duerme el paciente, si tiene sueños recurrentes, cómo se enfada, cómo llora, cuáles son sus miedos, ¿qué más? Sí, en realidad se pregunta eso, se pregunta cómo fue su vida, su crecimiento, su desarrollo, cómo fueron sus vínculos, cómo son sus vínculos hoy, porque todo hace a nuestro estado de salud o al posible desequilibrio que tengamos. Entonces también preguntamos, bueno, cómo es el carácter de la persona, cómo son sus emociones, cosas como que si prefiere el frío o el calor, porque eso también nos va a hablar de la constitución que tiene. Que después podemos explicar qué es eso de la constitución que tiene. Sí, después hablamos de eso. Y bueno, y después lo otro que tenemos que preguntar es todos sus hábitos de vida. O sea, cómo es un día completo de esa persona, desde que se levanta hasta que se acuesta. ¿Qué come, a qué hora come, cómo come? Ayurveda le da muchísima importancia a la alimentación, y más que a la alimentación, a la digestión. O sea, si nosotros no digerimos en forma correcta lo que estamos comiendo, no va a llegar a nuestro organismo de forma correcta, no se van a absorber los nutrientes de forma correcta, se van a acumular en nuestro organismo y eso va a generar toxinas. Y esas toxinas van a determinar el inicio de la enfermedad y del desequilibrio. Y cuando digo alimento, no estoy hablando solo de lo que comemos. También estoy diciendo lo que pensamos, lo que escuchamos, cuando comemos, cómo comemos. ¿Estamos tranquilos cuando comemos? ¿Estamos mirando el celular? ¿Estamos discutiendo? O sea, estamos trabajando y mientras vemos el correo electrónico comemos. Entonces todo eso también hace a nuestra alimentación y todo eso hace a nuestros hábitos de vida y todo eso va a ser a cómo es nuestro estado de salud. También preguntamos, bueno, toda la rutina, cómo duerme, si descansa, si hace ejercicio. Consideramos el ejercicio muy importante, pero a toda la práctica de la persona, las prácticas diarias de la persona. Y bueno, entonces eso es extenso. Mientras tú le preguntas todo eso y después que hacemos todo eso, armamos un tratamiento personalizado según las características de la persona. ¿Y eso cómo va? ¿Ese tratamiento apunta también tiene esa cuestión y esa visión más integradora? Sí, claro. Nos basamos muchísimo primero en cuál es la constitución. Vamos a hablar un poquito de las constituciones. Sí, porque lo mencionó al pasar cuando la describía. ¿Qué son las constituciones? Las constituciones son constituciones que nosotros tenemos al nacer.
O sea, capaz que sea la gente que conoce algo de Ayurveda lo más conocido, lo de los doyas, vata, pita, kapha. En realidad son constituciones mentales y físicas y metabólicas. Entonces, todos tenemos esas constituciones en nuestro organismo, pero todos las tenemos en distintas proporciones. Entonces, tenemos que ver cuál es la constitución de esa persona, porque no todos... A ver, hay alimentos que nos hacen mal a todos, hay hábitos de vida que nos hacen mal a todos, pero no todos podemos comer lo mismo. O sea, según nuestra constitución, es la alimentación. Entonces, si bien las verduras son buenísimas para todos, no son las mismas verduras, la misma proporción de verduras ni el mismo tipo de verduras que pueden comer las personas de distintas constituciones. Entonces, es necesario que veamos eso primero para armar una dieta adecuada a la persona, también para ver los hábitos de vida, porque no es lo mismo si la persona tiene tiempo de estar en su casa, prepararse la comida y comer en su casa tranquila, que si tiene que tener una jornada activa todo el día trabajando. Entonces, por eso es personalizado también. Y si nosotros mantenemos una alimentación adecuada a nuestra constitución, eso se va a traducir en un buen estado de salud también. ¿Tá? Porque como dijimos, si nosotros la alimentación es adecuada, vamos a poder absorber bien los nutrientes de esa alimentación, eso va a llegar bien a nuestro cuerpo y eso nos va a permitir mantenernos en equilibrio. Yo hoy mencionaba en la introducción, hay capaz quien no escuchó de la medicina ayurvédica, pero sí de la dieta ayurvédica. Sí. ¿Está más extendida? Puede ser que ingresen a sí, esta mucha gente, forma de ver a través de la alimentación. Sí, porque en realidad también Ayurveda le da una importancia enorme a la alimentación. O sea, es uno de los pilares para los tratamientos ayurvédicos, regular la alimentación. Hay otras técnicas y otras formas también que se utilizan para volver al equilibrio, pero la alimentación es fundamental. Bueno, y mucha gente también piensa que es para bajar de peso, mucha gente consulta, ¿sí? Por eso, por trastornos digestivos, la forma como comemos. ¿Tiene cierta parecido con las dietas detox? ¿O no? ¿Cuál es una dieta ayurvédica convencional? En realidad... ¿O a qué alimentos destacan? ¿Qué alimentos bien, ¿qué destacamos? Destacamos primero el consumo de verduras estacionales, frescas, y si pueden ser orgánicas, mejor. Destacamos... Pero eso también, como digo, va a depender un poco de la constitución de cada uno, ¿no? Destacamos el uso de cereales, los cereales sobre todo integrales. Luego de proteínas, de frutas, de especias. Las especias tienen una importancia muy, muy grande porque las especias no solamente le agregan sabor a los alimentos, sino que también le agregan propiedades medicinales a los alimentos. Se ha visto los enormes beneficios, por ejemplo, del uso de la cúrcuma, del jengibre, de múltiples condimentos que además de aportarle sabor, viene de India, tiene ahí claramente el vínculo, ¿no? Entonces con las especies tienen un rol importante. Sí, y también depende, por supuesto, de la constitución, te vuelvo a reiterar, qué especies usamos y del motivo del consulta de la persona. Pero las especies se equilibran muchísimo. Va a haber una conferencia, un taller de uso de especias en Ayurveda, cuando festejemos el Día de la Ayurveda el 2 de noviembre. Es muy rica la dieta ayurvédica en cuanto a las posibilidades que hay. Uno intenta que los alimentos sean lo más naturales posibles, si pudieran ser orgánicos mejor. Son dietas simples, son dietas que no es que requieran gran elaboración. Son dietas sabrosas, no quiere decir que porque uno haga una dieta saludable pierda sabor, se pierda el disfrute del alimento, ¿no? Que también sabemos que es eso, que es disfrutar. Pero sí, claramente la dieta se vincula con el bienestar mental y espiritual. Totalmente, porque además sabemos que los alimentos no solamente nos van a dar repercusiones sobre nuestro cuerpo, los alimentos también dan repercusiones sobre nuestra mente y sobre las emociones. Los alimentos también tienen cualidades como nosotros,
que hacen que algunos alimentos, por ejemplo, nos exciten, nos pongan muy ansiosos. Eso creo que lo hacemos todos. Si empezamos a tomar café o tomamos mucho mate, seguramente, o a un niño le damos una bebida cola, sabemos que se va a acelerar, que se va a poner inquieto, que se va, si tomamos mucho café, a estresarnos mucho, capaz, a generar ansiedad. Y bueno, entonces los alimentos también tienen cualidades, y esas cualidades se van a transmitir a nuestro estado de ánimo, a nuestro estado emocional, a cómo va a ser nuestro día también. Me pregunto ahora, ¿cómo se combina? Usted, cuando yo le preguntaba en el comienzo, decía, es una medicina complementaria, no alternativa, complementaria a lo que conocemos como medicina tradicional. En realidad es una medicina. Es medicina. Es medicina, no estamos haciendo ninguna cosa extraña. Es medicina, es una medicina preventiva, es una medicina que apunta a la salud. Ah, bueno, es preventiva también. También, por supuesto. Pero en general la gente que se vuelca a conocer la medicina ayurvédica a partir de una dolencia, de un problema, es frecuente que consulte a partir de determinada cosa, de determinado hecho desencadenante. La mayoría de las veces consultan por hechos desencadenantes, sí. Muchas veces llegan a nosotros en la consulta porque no se han encontrado respuestas de otra forma. Pero también hay gente que está consultando hoy por hoy porque quiere tener hábitos saludables de vida y mantener su estado de salud. Es una medicina para todos, no es para un tipo particular de personas. Por eso nosotros estamos interesados en que esta medicina llegue a todos y que se pueda integrar a los programas de la facultad, que ingresen en el sistema. Eso quería preguntarle, ustedes como asociación de medicina ayurvédica están en proceso de, por ejemplo, de reconocimiento ante el Ministerio de Salud Pública. Sí. Están eso en trámite. Hoy en día, para formarse, la mayoría de ustedes tuvo que hacerlo en el exterior. Sí, ahora por suerte hay cursos aquí. La Asociación Uruguaya de Medicina Ayurvédica está dando cursos de formación. Hay un curso de introducción y un curso de profundización. Son excelentes cursos ambos. Y bueno, y muchos tuvimos la suerte de poder hacerlo, pero hasta hace muy poquito tiempo había que formarse en el exterior. Mucha gente iba a Buenos Aires, algunos pudieron ir a India. Porque hay en otros países de la región incluso que está bastante más desarrollado. Sí, en Chile está más desarrollado, en Colombia. ¿Qué implica más desarrollado? Y que bueno, que hay formación, incluso hay como una coordinación, digamos, entre la medicina alopática convencional que todos ejercemos y que hemos ejercido, ¿no? Los médicos que hacemos ayurveda, pero hacemos todo en la Facultad de Medicina del mismo lugar que todos, y la inmensa mayoría hemos trabajado y hacemos las dos cosas, ¿no? Hemos hecho las dos cosas. Hay un diálogo entre ambas medicinas, porque es medicina, no es ninguna cosa diferente a eso. Es medicina, es una forma, es una mirada de la medicina diferente, que tal vez utiliza algunas formas para equilibrarnos diferentes, pero usa plantas medicinales. Ahí está, no hablamos de eso, ¿no? Por ejemplo, tengo un mensaje de Oscar que pregunta, ¿la medicina ayurveda cura las patologías? ¿Cómo se tratan las patologías? Dijimos lo de ese tratamiento integral, yendo al fondo de por qué, ¿no? Sí. Y generando cambios de hábitos, generando cambios en las dietas. ¿A qué otra cosa recurren? Bueno, primero decir que la medicina ayurvédica trata de volver al equilibrio natural de la persona, más que tratar una enfermedad. En realidad sí, a la larga sí se curan las enfermedades, se pueden curar muchas enfermedades, pero porque la persona vuelve al equilibrio, ¿está? Entonces, ¿qué utilizamos? Utilizamos las dietas, como te dije, utilizamos plantas medicinales, le damos mucha importancia a las rutinas diarias, a las rutinas que la persona hace, como te mencionaba, cómo come, a la hora que come, etcétera. A qué hora duerme, cómo es la calidad del sueño. Después hay otras, también está todo lo que es el masaje ayurvédico. El masaje ayurvédico es una forma de desintoxicación muy importante, además de ser una forma de equilibrarnos, además de ser un mimo, ¿no? Porque el masaje permite tranquilizarnos, sedarnos. En algunas situaciones calma el dolor, ayuda a calmar el dolor, ayuda a la persona a sentirse mejor.
es una forma, bueno, para todo lo que tiene que ver con ansiedad, dolores musculares, articulares, patologías osteoarticulares, mejora mucho. Después otras técnicas son técnicas de depuración. Hay técnicas de depuración como la limpieza de lengua, como hay una técnica que se llama NETI que permite destapar las vías respiratorias. Hay varias técnicas de depuración. Limpieza de lengua mencionó. Limpieza de lengua, ¿En sí. qué consiste, por ejemplo? Limpieza que en realidad nosotros todas las mañanas deberíamos limpiarnos la lengua antes de ingerir cualquier alimento, porque el organismo, en su inmensa sabiduría, mientras nosotros estamos descansando, genera todo un proceso depurativo. Se eliminan toxinas. Una forma de eliminarlas es a través de la lengua. Entonces, todas esas toxinas que se pudieron ir depurando durante la noche, nosotros al otro día los podemos eliminar limpiándonos la lengua. Hay limpiadores de lengua, pero tampoco es indispensable ir a comprar uno. Basta con tener una cucharita en la casa y limpiarse la lengua desde atrás hacia adelante, con el borde de la cucharita. Se pasa una vez, se enjuaga, se pasa otra vez, se enjuaga, se pasa de vuelta, varias veces sin lastimarse, sin llegar a la parte posterior, ¿no? Detrás de la bilingual, que si no eso nos daría náuseas. Y bueno, y eso es una forma que podemos hacer, es un método de depuración de Ayurveda. Son técnicas sencillas, pero son técnicas que dan muchos beneficios. Marcos desde la audiencia dice, excelente, medicina holística también se le puede decir, no Sí. solo cuerpo. Sí, no somos cuerpo solo. Somos cuerpo, mente, emociones, somos nosotros con nuestro entorno, con nuestros vínculos. Y lo tenemos que ver así, porque eso somos. Decíamos, bueno, algunas de las características, ¿no? de lo que es, por ejemplo, por lo menos una primera consulta, ¿no? Sí, Que dijimos, sí. devora todo eso. ¿Cómo se compatibiliza con lo que puede ser el Sistema Nacional Integrado de Salud? Y bueno, lejos de eso. Y eso es lo que hay que ir buscando formas. Hay que buscar la forma para que empiece a compatibilizar. Primero, hay que buscar profesionales, hay que formar profesionales. O sea, hoy en día se accede a una consulta a través de consultas particulares. Sí, totalmente. De médicos que Sí, estén sí. abocados a esta rama, pero Sí. consulta particular, claramente. Sí. Pero después, claro, el primer vínculo o vaso comunicante puede ser la formación de los médicos, dice usted. Sí, totalmente. Primero formar profesionales, y luego de ahí ver cómo se puede integrar al sistema, que sería en realidad lo que deseamos, que así sea. Veía, bueno, ustedes están haciendo avanzando con el trámite en el Ministerio de Salud Pública, que eso garantizaría o podría significar abrir por el lado de la formación y también incluso de las propias plantas medicinales con las que trabajan. Sí, porque hay muchas plantas medicinales con las que se pueden trabajar donde hay enormes evidencias que nosotros no las podemos usar. A muchas no contamos con ellas y otras no se pueden usar porque aún hoy el Ministerio no las ha reconocido. Y bueno, uno comprende que eso sea así si no se sabe, si no se conoce. Pero hay mucha evidencia científica, hay monografías enteras de trabajos de plantas medicinales que son absolutamente maravillosas, que tienen unos beneficios reconocidos a nivel mundial y que nosotros no podemos contar con eso. Entonces eso sería un gran avance. Ahora, concretamente, lo que buscan es difundir esta medicina, ¿no? A través del congreso que va a tener lugar el 2. El 2. Concretamente. ¿En qué consiste un poco esa actividad justamente para dar a conocer esto? Bien, bueno, va a ser una jornada muy interesante, va a ser abierta a todo público, va a haber talleres vivenciales donde la gente va a poder venir y vivir por sí mismo la experiencia de lo que es, va a haber talleres de cocina, va a haber charlas sobre diferentes temas, va a haber se va a poder almorzar aquí, el que desee, va a haber preparación de alimentos y se van a poder probar las recetas ayurvédicas, va a haber masajes.
va a haber gente haciendo masajes, entonces va a ser una experiencia vivencial muy interesante. Se va a poder ver cuál es la Constitución, el que tenga dudas va a poder venir y va a haber colegas allí que van a poder, a través de unos test, ver cuál es la Constitución de la persona. Múltiples charlas súper interesantes, los talleres van a ser súper interesantes, pero después va a haber conferencias médicas con médicos muy reconocidos de nuestro medio e internacionales. Para sí, de los propios médicos. Sí, pero va a ser abierta a todo público, o sea, las conferencias la va a poder entender cualquier persona que venga. Vamos a contar con la presencia de la doctora María Descurra, que es una referente de la medicina ayurvédica en Argentina, de Alfredo Lauría, de la doctora Laura Colombo, de la doctora Florencia Gieco, que son, ellos vienen del exterior, y después todos los médicos que integramos la Asociación Uruguaya de Medicina Ayurvédica también vamos a estar exponiendo. Este año se basa en el eje intestino-cerebro, que es sumamente importante. Se va a... El eje intestino-cerebro, ahí sí. Capaz que tenemos que explicar un poquito brevemente. En realidad, se ha visto que el intestino y el cerebro tienen una enorme comunicación. Eso lo ha descubierto la ciencia en los últimos años. El intestino no solamente es un órgano que sirve para absorber nutrientes y eliminarlos, sino que tiene múltiples funciones y tiene una estrecha conexión con el cerebro. Entonces, la ciencia últimamente ha descubierto un montón de cosas que ya la medicina ayurvédica venía diciendo hace muchísimos años. Todo lo que tiene que ver con el intestino permeable, que el intestino permeable es la base de muchas patologías, todo lo que tiene que ver con la microbiota. La microbiota nos protege, la microbiota tiene funciones endócrinas. A nivel del intestino hay una conexión enorme con el cerebro, porque además se producen una enorme cantidad de mediadores. También se producen todo lo que tiene que ver con la serotonina, con hormonas, y están en un diálogo continuo. Entonces, la medicina ayurvédica hace muchísimos años, ya te digo, desde su inicio, que viene hablando de todas estas cosas y ha hecho enormes aportes que hoy se pueden aplicar a nuestra práctica clínica para beneficio de todo lo que es la salud de nuestro sistema, de nuestro intestino, y de última también de lo que es nuestra salud en general. Más que nada, y todos los años se elige un tema. Este año va a haber charlas sobre microbiota intestinal, va a haber charlas sobre lo que es el fuego digestivo y nuestra capacidad de digerir y nuestra capacidad de metabolizar. Va a haber charlas sobre la importancia de la alimentación, pero también no solamente como por qué elegimos lo que elegimos que comemos. También eso tiene que ver con algo transgeneracional, con algo espiritual. Entonces, creo que va a ser sumamente interesante, creo que va a llegar a todo el público, y los estamos invitando para que participen. Después de todo esto va a haber talleres de yoga, va a haber clases de yoga, va a haber música al final. Así que si quieren conocer más, es una buena alternativa. Es una buena alternativa. La del propio 2 de noviembre. Sí. Tengo varios mensajes de oyentes que quieren contactarse con la Asociación de Medicina Ayurvédica. Sí, se pueden. Primer cosa, hay una página web que es www.auma.com.uy. Allí se pueden entrar, ver toda la información que hay sobre toda la jornada, todas las actividades que va a haber. A las 8:30 abre la jornada. Es importante registrarse, porque así la acreditación va a ser mucho más sencilla. Comienza a las 9 en punto.
va a haber una apertura de autoridades del Ministerio de Salud Pública que van a estar en la charla inaugural, cosa que nos parece súper importante. Y bueno, invitamos a todos a que se inscriban y que participen, porque creo que va a ser de beneficio para todos. Beatriz Bello, doctora, médica con posgrado en medicina ayurvédica, magíster en medicina familiar y comunitaria. Muchísimas gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva, y bueno, quedamos atentos después a cómo se desarrolla esa instancia, ya que la tenemos acá. Bueno, cerquita. Muchísimas gracias a ustedes y bueno, estamos a las órdenes. Gracias.